Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 5:01 de la tarde en Que Palo es Noticia, por aquí por Bonita Radio, hoy miércoles 3 de septiembre del 2025. Este programa va a ser short and sweet, como dicen los gringos. Importante, vamos a poner en contexto lo que va a pasar mañana. Parece que Joan Rodríguez Bebe va a dar cara en una conferencia de prensa. Veremos si la cubren y qué van a decir los colegas periodistas o preguntar con relación al tema que la tiene caliente en la opinión pública y que ha querido desviar, y va a ser interesante si mañana le van a preguntar. Lo que tengo que decir de ese caso, porque increíblemente se están zafando a la Asociación de Constructores sobre la participación de Carlos Mercader en una actividad el próximo 10 y 11 de septiembre en la convención, y me parece importante lo que dijeron en un mensaje, aclaración, la publicación que publicó el anuncio con la foto de Carlos Mercader y Alexandra Lúgaro, y el seguimiento interesante que tengo en el caso referido al Departamento de Justicia de Salo Engineering, Cristina Salip y su esposo, los ingenieros Jesús Manuel Ortiz López, o López Ortiz entiendo que es. Bien interesante este seguimiento porque como siempre produce documentos. ¿Qué habrá dicho Elín Vélez Vega cuando vio esta información? Que cuestiona grandemente su trabajo como administradora del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Pero antes de ir a esos temas, voy a ustedes, gracias por estar. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Por ahí llegó primero Florence Ramos, Nereida Ramos, Edgardo Núñez, Luz Díaz desde Winter Garden, estabas perdida. Está Luis Matías también, Bodrogo, Eliezer Ortiz, Arturo Figueroa Miranda, Sandra Infanzón, Tito Crespo, Carmen Dávila, Ed Méndez, W. Teresa dice buenas tardes y compartido, gracias, compartan el programa. Vivian López, Lilian Ferrer desde Chicago, Magali Pastor, María Buzoy y Edwin Rivera. Gracias a todos los que llegaron temprano. Miren, este es el seguimiento que tengo, que produce esta mañana la publicación del periódico El Nuevo Día en papel, haciendo una nota aclaratoria porque parece que fue que ellos se equivocaron y publicaron el anuncio que no era de la convención de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Y esto es importante porque fíjense que nosotros le dimos suficiente tela ayer sobre cómo iba a salir Carlos Mercader después de tener un caso sobre violencia de género que se le imputa contra Joan Rodríguez Bebe. No sale e iba a participar en esa actividad con Alexandra Lúgaro, una asociación de constructores que ahora se aleja de Carlos Mercader, pero yo quiero poner en contexto la buena foto que encontré de cuando Carlos Mercader era el director de PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington,
y nada más y nada menos estaba en Washington, en el Hotel Sofitel, con la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Ahora no vengan a decir que ustedes no conocen a Carlos Mercader, porque él está en desgracia, porque aparentemente está señalado, no, aparentemente no, está señalado como un agresor doméstico. No, era una persona del Partido Nuevo Progresista, allegado a la Asociación de Constructores, que ha tenido algunos eventos, y también voy a recordar este evento interesante de Carlos Mercader cuando se fue a las manos con un abogado de nombre Arturo Escribano, que era asesor de la fortaleza de Alejandro García Padilla, y en una comparecencia pública ambos se fueron a las manos por supuestamente uno decirle al otro que estaba saliendo con su esposa. Interesantemente, Carlos Mercader parece que siempre está como en ese lío y parece que es suelto, además porque ahora le están imputando que teniendo una relación con Joan Rodríguez Bebe le dio un par de bofetadas. A mí me dicen que ella aparentemente tuvo una intervención con él en medio de la relación y por eso es que se da el conflicto, que obviamente hay una imputación de que hay violencia de género en medio de esa diferencia como pareja. Joan Rodríguez Bebe tiene una cita mañana, emitió una atención editores, le llamamos nosotros los periodistas, a una comparecencia de conferencia de prensa donde está citando a los periodistas. Interesante sobre el tema de seguridad. ¿Quién se atreverá a preguntarle a Joan Rodríguez Bebe lo que está pasando en su relación o en su antigua relación? Porque me dicen que ella va a perdonar, pero no va a seguir con él. Vamos a ver. Interesante porque ninguno de los dos ha dado cara. Ella ha dado cara en algunas intervenciones, pero de ese canal donde ella participaba en algún momento, parece que la protegieron porque no le hicieron preguntas. Vi hoy una entrevista que le hicieron precisamente sobre el asunto de las pensiones y la policía, pero no le hicieron preguntas relacionadas. Vamos a ver si mañana hay alguien que se atreva a sacar información relacionada. Nosotros esta mañana, mejor dicho ayer, hablábamos de lo que está pasando en la Oficina de Ética Gubernamental cuando la inspectora general Ibeliz Rivera emitió un informe la semana pasada identificando a una ex empleada, ella la identifica como Chief of Staff del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Eileen Vélez Vega. Cuando estaba en esa agencia, la secretaria la tenía de secretaria auxiliar de administración, y siendo secretaria auxiliar de administración ocupaba posiciones en los comités que daban el visto bueno para diferentes contrataciones, y nunca descubrió Cristina Salib López que tenía una corporación que a su vez contrataba no solamente con la Autoridad de Carreteras y el DTOP, subcontrataba también con contratistas que tenían contratos con esa agencia, sino también tenía múltiples contratos con el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Recursos Naturales, la autoridad de la que dirige Verónica Ferraioli, el Distrito de Convenciones, autoridad del Distrito de Convenciones, y así sucesivamente. Teresa, gracias por la aportación. Pues nosotros trajimos información que esa empresa, que no solamente es del ingeniero Félix López Ortiz, sino también de la ingeniera, ambos son ingenieros civiles, Calib López. Salo Engineering tenía un contrato de $13 millones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que como sabemos, tiene una crisis por cómo la ha empezado a regentar la nueva administración del Partido Nuevo Progresista bajo Jennifer González, que precisamente ayer los compañeros de Rayos X trajeron información y José Carlos
puntualmente trajo información de que lo menos que tiene esa agencia son 12 millones al año en pago por empleados de confianza, que el director ejecutivo de la agencia tiene no menos de 7 personas que son ayudantes especiales, y así sucesivamente. Este caso de Cristina Salib y Salo Engineering es importante porque ubica a una persona que fue una jefa de agencia de la administración Pierluisi, con mucho interés de que se le reconociera como esa incondicional de la administración de Pierluisi. Y uno de los problemas que tiene Eileen Vélez Vega es que el que es hoy secretario del DITOP, el también ingeniero Edwin González, trae información de que supuestamente él, cuando era jefe de carreteras, no atendió a la empleada de confianza que tenía una plaza de carrera en carretera, Cristina Salib. A mí me llama la atención de que se quiera zapatear de Cristina Salib Edwin González y se la ubica exclusivamente bajo el mandato de la entonces secretaria Eileen Vélez Vega. Obviamente se zapatea el que es hoy secretario del DITOP. ¿Qué hace la gobernadora ayer cuando le preguntaron sobre el caso de Cristina Salib, específicamente lo que trajo la inspectora? Lo que podría ser en principio un conflicto, un problema y una violación a la ley de ética con relación a las dispensas, pero que la Oficina de Ética Gubernamental y Luis Pérez Vargas refirieron al Departamento de Justicia porque allí hay información sobre contratos y contrataciones y subcontrataciones directas e indirectas que pueden ser susceptibles a delitos graves. Sobre todo el que el Partido Nuevo Progresista nunca ha querido traer en acusaciones, como es el delito de negligencia en el cumplimiento del deber. Pero ahí podrían haber muchos relacionados con fondos públicos. 11 millones de dólares adjudicados del Departamento de Transportación y Obras Públicas de los fondos de la recuperación, en ese contexto en que hay una corporación que es dueña de una ex empleada de confianza que se sirvió de ese dinero. Ese referido es importante también porque Luis Pérez Vargas está asumiendo, y los abogados de esa oficina, que en efecto allí hay algo que investigar y se puede emitir querella. Pero en eso están ahora. Procedimiento administrativo, ley administrativa de la Oficina de Ética Gubernamental y el referido a justicia por los delitos. ¿Qué nosotros descubrimos en el manejo de la búsqueda de documentos que tiene que ver con el contrato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado? Y a mí me parece importante este contrato, no solamente por lo que digo de la actualidad de la autoridad, sino porque esa agencia tuvo a una persona como Doriel Crespo Pagán, que la coach era una persona que supuestamente todo el mundo la ubica como una persona con conocimiento de la autoridad, pero que tuvo una investigación que nosotros manejamos aquí, precisamente de cómo se erogaban los fondos públicos en el contexto de una cantera que se creó y se originó en el área del superacueducto del norte, en ese embalse, y Doriel Pagán Crespo nunca quiso investigar ese asunto. Y es interesante que ahora estemos hablando de 13 millones de dólares inicialmente en ese contrato. Ese contrato fue suscrito por Salo Engineering. Pero ese contrato, yo quiero que ustedes sepan que fue enmendado porque supuestamente este contrato tenía un trabajo que hacerse y finalmente tuvo una identificación de una actividad mayor y se tuvo que enmendar
para nada más y nada menos que Salo Engineering, del matrimonio Salib López o López Salib, precisamente se llevaran 11 millones de dólares adicionales, 11.9, casi 12 millones de dólares, en lo que convertiría entonces la suma total de ese contrato en la supercifra de 26 millones de dólares. 26 millones de dólares que, vuelvo y repito, esta persona se sentaba en el caso del DTOP a recibir propuestas para darle contratos a contratistas, ingenieros y corporaciones de ingenieros en esa agencia. Pero era una persona con vara alta en el gobierno de Puerto Rico, con contactos como La Fortaleza, etcétera. Nunca descubrió que tenía una corporación que hacía negocios con el gobierno de Puerto Rico. Lo que a mí me parece más importante de todo esto es para cómo se manejó este contrato, por lo cual se pagaron sobre 26 millones de dólares. Primero, se enmendó para recibir 12 millones de dólares adicionales, pero además de eso, se enmienda en otro momento para que llegue al 31 de agosto de este año, es decir, el domingo, se le venció el contrato. Es importante decir, importantísimo, que según la inspectora nos contestó a nosotros, Cristina Salib López salió del Departamento de Transportación y Obras Públicas en el 2023, pero no fue hasta el 2024 que se investigaron las alegaciones que se están haciendo y están siendo referidas ahora al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental. Súper importante, y yo creo que por eso el silencio de Ailín Vélez Vargas. Tiene un problema, tiene que explicar qué pasó en el 21, qué pasó en el 22 y qué pasó hasta el 23. Y esta persona tuvo contratos desde el 21 hasta el 2025 en administración exclusivamente de Pedro Pierluisi Urrutia. Y eso es súper importante. ¿Para qué se supone que eran los 12 millones adicionales? Esto también es bien revelador. Por ejemplo, dice el contrato: tras exhaustivas evaluaciones de revisión documental e inspecciones de campo, se requieren pruebas adicionales en el campo debido al desconocimiento de los materiales de aproximadamente 500,000 líneas de servicio. Esto es Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Descubrimiento de sistemas de acueductos históricos. La complejidad de realizar pruebas en áreas históricas predominantemente cubiertas de concreto, lo que incrementa el costo y el esfuerzo de las inspecciones de campo. Para cumplir con los requisitos del Departamento de Salud y la EPA, se realizará un muestreo del 10% de aproximadamente 90,000 líneas de servicio identificadas dentro de los sistemas de acueductos históricos. Se inspeccionarán aproximadamente 9,000 líneas de servicio para validar estadísticamente la presencia de plomo. Es decir, ahí hay que hacer otro tipo de estudio y por eso le aumentaron 12 millones de dólares al contrato. Me llama la atención que aquí no hay en este contrato, no hay una propuesta diciendo quiénes son los profesionales que trabajan en este tipo de contrato, etcétera. Yo creo que Cristina Salib, que tengo que decir que las imágenes que nosotros tenemos de Cristina Salib y de su esposo, las tomamos de sus redes sociales públicas que cerraron. En este momento están cerradas. Y obviamente yo me imagino que tiene que ver que ayer la Oficina de Ética Gubernamental refirió el caso al Departamento de Justicia, pero sobre todo, ellos la cerraron, pero nosotros a tiempo, como siempre hacemos antes de publicar, las buscamos para que sepamos quién es quién en ese informe. Cuando la Oficina de Ética hace esto, definitivamente yo me imagino que Cristina Salib y el esposo están en este momento tratando de contratar un abogado que los represente en relación a esto. Porque acusados no están, solamente son
están bajo investigación por posibles delitos relacionados con la ley de ética y la administración y erogación de fondos públicos. Vuelvo y repito, la gobernadora se está tratando de desatender, interesantemente de la misma manera en que lo ha hecho en otras ocasiones, diciendo que esa no es su administración, que la administración de ella es esta, que aquella era de Pedro Pierluisi. No, gobernadora, yo insisto, usted era de Ricardo Rosselló Nevares, su compañera de papeleta. Ganó la elección y usted fue parte de la administración que históricamente se va a tener que establecer en los libros de historia de Puerto Rico que el Partido Nuevo Progresista tiene al primer gobernador que sacó el país. Usted fue parte de la administración de Pedro Pierluisi Urrutia, que hoy mínimamente tiene 2 casos violentos relacionados con la manera en que se gestionaban los contratos. Este del DTOP y el que mañana vamos a comentar sobre él con una entrevista que le hiciera la colega Damaris Suárez a la Contralora, que tiene que ver con el contrato de la inspección de furgones, que son ilegales los pagos que se le hicieron, que suman $52 millones al contratista. Mañana vamos a hablar un poco en profundidad sobre ese asunto, porque nos pareció interesante lo que dijo la Contralora. Así es que usted también era de la administración donde esos 2 eventos, 2 de ellos, los 3 y los 4 que ha investigado el periodismo tienen que ver con corrupción. Usted era de la administración de Pedro Pierluisi cuando un secretario del Departamento de Agricultura hacía negocios a través de la presidencia de la Junta de la Autoridad de Tierra, aun cuando la Oficina de Ética Gubernamental le tiró la toalla que le tiró. Así que no creo que sea tan fácil despedirse ni distanciarse la gobernadora sobre ese asunto. Así es que yo los voy a dejar temprano. Mañana es otro día. Tengo investigación pendiente con relación a eso, sobre todo de los furgones. Va a ser interesante la conversación que vamos a tener mañana sobre ese asunto. No se olviden que siempre pueden donar a este proyecto a través de el esfuerzo en vivo. El chat siempre está disponible para recibir donativos. También lo pueden hacer a través de Bonita Radio y Periodismo 21 ATH Móvil. Heidi Ramírez tiene una pregunta. ¿Qué pasa después de las auditorías de la arqueóloga? Digo, la contralora. Una de las cosas que a mí me llamó la atención del informe de la inspectora, que también me llama la atención de los informes de auditorías que emite la Contralora, es que son bien tímidas enviándolos al Departamento de Justicia. Yo creo que la Oficina de Ética Gubernamental hizo lo correcto, tenía que enviarlo y referirlo porque allí hay delitos que ellos no pueden hacer nada. Tenía que ser la inspectora. Yo le pregunté, ella me dijo que no, que cuando Ética lo mirara, no sé a quién conoce la inspectora, quizás conoce bien a Ailín Vélez Vega, pero a mí sí me llamó la atención, es lo mismo que pasa con la Contralora. Son demasiado tímidas en el esfuerzo de hacer su trabajo, por lo cual la chequera del pueblo se le paga todos los meses para que hagan su trabajo, de intervenir con lo que pueden ser actos de corrupción alrededor de la erogación de fondos. Y yo creo que esa hay que tenerla bien presente cada vez que se hable de la Contralora y de últimamente la inspectora. Y yo creo que la inspectora tiene mucho que explicar. Pero sobre todo, un consejo. Está empezando a exponerse públicamente con todos los asuntos que tiene. Que no caiga la inspectora en lo que ha caído la Oficina de Ética Gubernamental, que la gente no le cree ni gota de lo que hace precisamente porque no son asertivos al momento de referir a quienes tienen que referir porque posiblemente cometieron delitos relacionados con las propiedades públicas. Y yo creo que está a tiempo. La Contralora tiene un problema mayor. Estamos en el 25, lleva 15 años en ese esfuerzo y arrastra los pies, pero brutalmente, a la hora de referir. Que no le pase lo que a la Contralora. Como siempre, por radicar tarde, dice Alberto.
Carmen, ¿sabes algo de las fiestas de la lotería y loto que tenían los empleados y la hija de Migdalia Padilla con el Fondo del Pueblo? Te refiero al programa de esta mañana, que lo discutimos en bruto. Y ayer, sobre todo ayer lo discutimos en profundidad con el compañero Manuel Néstor Rivera. Así es que ponlo en la nevera, búscate el programa de ayer. Gracias, Tata, por tu pregunta. Hay ciertos cargos en la estructura del gobierno que deben estar fuera de las garras del Ejecutivo de turno. Ojalá alguien haga una reforma de esta democracia, de la manera en que se gestiona esta democracia, para que definitivamente se quede atrás el asunto de la corrupción. Yo me imagino que siempre habrá uno que otro que se zafe, pero en los niveles de, digamos, normalidad que tiene ahora el Partido Nuevo Progresista bajo 3 administraciones, empezándolo en los años 90 con Pedro Rosselló González, seguido de la Alianza Violeta con el Partido Popular. No, yo realmente creo que tienen que haber definitivamente cambios profundos en la manera de gestionar esta democracia para ver si la administración gubernamental vuelve a ser algo de transparente y sobre todo limpia en el manejo de los fondos públicos. Son buenos PNP y jamás entre socios y cómplices se investigan. Vamos a ver qué pasa. Nos fuimos. Gracias, gente. Recuerden, compartan nuestros contenidos, vayan siempre y díganle a la gente, este es el programa que tienes que escuchar, te vas a poner al día en profundidad, vas a ver el contexto, vas a ver el macro, sobre todo los análisis cruzados que hacemos. Agradecida por eso, por su sintonía, sobre todo por su conexión siempre a este proyecto de periodismo digital independiente y comprometido con el país. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.